Joseph Campbell y el poder del mito, con Bill Moyers. Joseph Campbell creía que todo comienza con una historia. Así que empezaremos esta serie sobre Joseph Campbell con una de sus favoritas. Se lleva en Japón para asistir a un congreso sobre religión cuando escuchó a otro norteamericano, un filósofo social de Nueva York, decirle a un sacerdote shintoísta: ya hemos presenciado varias ceremonias y hemos conocido un buen número de sus santuarios, pero no consigo comprender su ideología, no consigo comprender su teología. El japonés permaneció ensimismado un rato y luego sacudió lentamente la cabeza. No creo que tengamos una ideología, le contestó. Ni tenemos una teología. Bailamos. Campbell lo podría haber dicho de su propia vida. Cuando murió en 1987 a los 83 años, era considerado uno de los principales expertos mundiales en mitología, las historias y leyendas narradas por los seres humanos a través del tiempo para explicar el universo y nuestro lugar en él. Los 20 libros que escribió o compiló han influido tanto en artistas como en eruditos y estudiantes. Cuando murió, estaba trabajando en un monumental atlas histórico de la mitología mundial. Su esfuerzo para reunir bajo un mismo techo la sabiduría espiritual e intelectual de toda una vida. Algunos de sus libros ya son clásicos, como El héroe de los mil rostros, que cimentó su fama hace 40 años, o Las máscaras de Dios, un estudio sobre la mitología en 4 volúmenes. Joseph Campbell era una de las personas más espirituales que conocí, pero no tenía una ideología o una teología. La mitología era para él la canción del universo, una música tan profundamente enraizada en nuestro inconsciente colectivo que bailamos a su ritmo, aun cuando no podemos recordar su nombre. Durante los 2 últimos veranos de su vida grabamos estas conversaciones en California, en el rancho Skywalker, hogar de su amigo George Lucas, cuya trilogía cinematográfica La Guerra de las Galaxias había sido influida por la obra de Campbell. Hablamos sobre el mensaje y el significado del mito, sobre los primeros narradores de historias, sobre el amor y el matrimonio, dioses y diosas, religión, rituales, arte y psicología, pero siempre volvíamos a su tema preferido, el héroe de los 1000 rostros. Hoy, la aventura del héroe. ¿Por qué el héroe de los 1000 rostros? Bien, porque existe una cierta secuencia de acciones típicas del héroe que puede detectarse en historias de todas partes del mundo y de distintos periodos de la historia. Y creo que esencialmente podríamos decir que se trata de una sola hazaña lograda por muchas personas distintas. ¿Por qué existen tantas historias del héroe o héroes en la mitología? Bien, porque de eso vale la pena escribir. Quiero decir, incluso en las novelas populares, el personaje principal es un héroe o una heroína, es decir, alguien que ha encontrado o ha alcanzado o ha hecho algo que está más allá de los límites normales de la realización y la experiencia. Un héroe propiamente dicho es alguien que ha dado su vida por algo más grande que sí mismo o distinto a sí mismo. Y en todas estas culturas, más allá del disfraz ocasional del héroe, ¿cuál es la hazaña? Y bien, existen 2 tipos de hazaña. Una es la hazaña física, el héroe que se destaca en la guerra o a través de un acto físico heroico como salvar una vida, entregándose, sacrificándose por otro. Y la otra clase es la del héroe espiritual, el que ha aprendido o ha encontrado una forma de experiencia que sobrepasa el alcance normal de la vida espiritual humana y que ha vuelto a comunicarla. Es un ciclo, una ida y una vuelta, representada por el ciclo del héroe. Pero esto también puede verse en el simple ritual de iniciación, en el que un niño debe abandonar su infancia y convertirse en adulto. Podríamos decir que su personalidad y psiquis infantiles deben morir y retornar como un adulto responsable de sí mismo. Se trata de una experiencia fundamental por la que todos debemos pasar. Permanecemos en nuestra infancia por lo menos 14 años y por lo tanto salir de esa
postura de dependencia, dependencia psicológica. Para entrar en una de autorresponsabilidad psicológica requiere de una muerte y una resurrección. Y ese es el motivo básico del viaje del héroe, abandonar una condición y hallar la fuente de la vida para encontrarse en una condición más rica o más madura o distinta. Así que si no somos héroes en el gran sentido de redentores de una sociedad, nosotros debemos emprender ese viaje espiritualmente o psicológicamente dentro de nosotros. Eso es. Otto Rank, en su breve y maravilloso libro, El mito del nacimiento del héroe, dice que todos somos héroes al nacer. Y hemos pasado una transformación tremenda desde lo que podemos llamar una pequeña criatura acuática que vive en un reino de fluido amniótico para emerger como un mamífero que respira aire, que logrará ponerse en pie. Se trata de una transformación enorme y es un acto heroico. Y es un acto heroico por parte de la madre hacer que esto suceda. La forma primaria del héroe, se podría decir. Y todavía era un viaje por hacer. Un gran viaje por hacer. Y ese viaje no se inicia conscientemente. Los héroes parten por propia iniciativa. Se dan las dos maneras. Un modo muy común que aparece en los mitos celtas es de alguien que sigue el rastro de un ciervo o de algún otro animal y que se ve conducido a un bosque o a algún paisaje en el que nunca ha estado. El animal sufrirá una transformación convirtiéndose en la reina de las colinas encantadas o algo de ese tipo. Es un modo en el que no se sabe lo que se está haciendo y súbitamente uno se encuentra en pleno desarrollo de la aventura. Otra de las maneras es partir responsablemente y con la intención de llevar a cabo una hazaña. Por ejemplo, cuando Atenea le ordena a Telémaco, el hijo de Ulises, ve a encontrar a tu padre. Esa búsqueda del padre es una importante aventura heroica para un joven. Es decir, la aventura de encontrar su carrera, su naturaleza, su origen, la emprende intencionalmente. Y existe otra forma. Uno se ve lanzado fortuitamente. Por ejemplo, ser reclutado por el ejército. No lo planeabas, te ocurrió. Te encuentras en otra transformación. Has pasado por una muerte y una resurrección. Te pones un uniforme. Eres otra persona. ¿Tiene entonces el heroísmo un objetivo moral? El objetivo moral es salvar un pueblo, o salvar una persona, o salvar una idea. Se está sacrificando a sí mismo por algo. Esa es la moralidad que subyace. Ahora bien, uno puede decir desde otra posición que ese algo es algo que no debería haberse hecho. Ese es un juicio emitido desde otro lado, pero no destruye el heroísmo de lo que se hizo de ninguna manera. Bien, es una visión distinta de los héroes de la que yo tenía cuando leía de chico la historia de Prometeo, que fue en busca del fuego para traerlo de vuelta en beneficio de la humanidad y tuvo que sufrir por él. Y quiero decir, Prometeo trae el fuego a la humanidad y por consiguiente la civilización. Eso es, por otra parte, un tema universal. ¿En serio? El tema del héroe que roba el fuego está usualmente seguido de una carrera de postas. A menudo se trata de un cuervo azul, o de un pájaro carpintero, o alguna otra ave que roba el fuego y luego lo pasa a otra y luego a otra, un animal después de otro. Así que se van quemando a medida que lo llevan. Esa es la causa de los distintos colores de los animales. El robo del fuego es un mito universal. ¿Varían estas historias sobre héroes entre una cultura y otra? Bien, es el grado de iluminación o de acción lo que las hace diferentes. Hay un héroe típico de culturas tempranas que sale a matar monstruos. Ahora bien, eso sucede en el período de la historia en el que el hombre está dándole forma a su mundo, partiendo de un mundo salvaje y amorfo. Es un mundo con una forma distinta, pero inapropiada para el hombre. Por eso sale a matar monstruos. Entonces el héroe evoluciona con el tiempo, como la mayoría de los conceptos, ideas y aventuras. Bien, evoluciona a medida que evoluciona la cultura.
Por ejemplo, Moisés es una figura heroica en su ascenso a la montaña, su encuentro con Yahvé en la cima de la montaña y su retorno con las reglas para la formación de una sociedad enteramente nueva. Esa es la acción del héroe: partida, logro, retorno. Y en el camino existen aventuras que también encuentran su paralelo en otras tradiciones. La figura del Buda, por ejemplo, es como la de Cristo. Por supuesto, 500 años antes. Se podrían igualar estas dos tradiciones en cada detalle, hasta en las características de sus apóstoles, de sus monjes. Tomemos a Cristo. Ahí tenemos representada perfectamente una fórmula de la hazaña del héroe que se ve sometido a 3 tentaciones. La tentación económica, cuando el diablo le dice: pareces hambriento, di esa piedra que se convierta en pan. Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra de la boca de Dios. A continuación, tenemos la tentación política. Es llevado a la cima de la montaña y se le muestra a las naciones del mundo, diciendo: puedes controlar todas ellas si te arrodillas ante mí. Y luego, si eres tan espiritual, vayamos al pináculo del templo de Herodes y arrójate desde allí, ya que Dios te sostendrá y ni siquiera te rasguñarás los talones. Y él contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Esas son las 3 tentaciones de Cristo en el desierto. El Buda también se interna en la selva, se reúne con los principales gurúes de la época y sigue su camino. Llega al árbol Bo, el árbol de la iluminación, pasa por 3 tentaciones. No son las mismas tentaciones, pero sí son 3 tentaciones, y una es la de la lujuria, otra la del miedo y otra la del deber social, hacer lo que se nos dice. Y luego estos 2 hombres vuelven y eligen sus discípulos que los ayudan a establecer un nuevo modo de conciencia en términos de lo que han descubierto aquí. Se trata de las mismas hazañas heroicas, son las hazañas del héroe espiritual. Moisés, el Buda, Cristo, Mahoma. Mahoma, sabemos esto positivamente, era jefe de caravanas de camellos, pero decidió abandonar su hogar e ir a una pequeña cueva en una montaña que había encontrado para meditar, y meditar, y meditar, y meditar. Y un día una voz le dice: escribe. Y es así como tenemos el Corán. Es una vieja historia. A veces me parece que deberíamos sentir lástima por el héroe en vez de admiración. Son tantos los héroes que han sacrificado sus propias necesidades. Todos lo han hecho. Y con mucha frecuencia lo que logran es destruido por la poca visión de sus seguidores. Sí, salen de la selva llevando oro y se convierten en cenizas. Ese es otro tema recurrente. En esta cultura de religión fácil, alcanzada, sin esfuerzo, me parece que nos hemos olvidado de que las 3 grandes religiones enseñan que las pruebas por las que pasa el héroe son una parte importante de su viaje y que no existe recompensa sin renunciación y sin un precio. El Corán dice: ¿piensas que entrarás al jardín de la dicha sin las pruebas que han tenido que pasar los que vinieron antes que tú? Bien, si nos damos cuenta de cuál es el verdadero problema, que es el de pensar principalmente en nosotros mismos y en nuestra propia protección. No pensar en uno, entregarse al otro. Esa es una prueba en sí misma. No, estamos hablando de una gran transformación de la conciencia. Y todos los mitos tienen que ocuparse de la transformación de la conciencia. Estar pensando primero de una manera y tener que pensar ahora de otra. Y bien, ¿cómo se transforma la conciencia? A través de las pruebas. De las experiencias Las por las pruebas que o debe algunas pasar. revelaciones iluminadoras. Todo tiene que ver con pruebas y revelaciones. Bien, ¿quién está creando para nosotros hoy en día mitos heroicos? ¿El cine, por ejemplo, está creando figuras de No héroes lo míticos? sé. Ahora bien, mi experiencia del cine, quiero decir, la experiencia significativa que tuve con el cine tuvo lugar en mi infancia y eran verdaderas películas antes del cine sonoro en blanco y negro.
Y había una figura de héroe que representaba algo para mí y que me sirvió como una especie de modelo en cuanto a lo físico. Y este personaje era Douglas Fairbanks. Yo quería hacer una síntesis de Douglas Fairbanks y de Leonardo da Vinci. Esa era mi idea. Pero eran modelos, eran papeles que aparecieron ante mí. Y una película como La Guerra de las Galaxias puede llenar de alguna manera esa necesidad de aventura espiritual, esa necesidad de héroes. Totalmente, cumple con el ciclo a la perfección. No es un simple drama moral. Tiene que ver con los poderes de la vida y con su inflexión a través de la acción del hombre. Una de las cosas maravillosas, creo yo, de esta aventura en el espacio es que el narrador, el artista, el que imagina la historia, se encuentra en un campo que no está cubierto por nuestros propios conocimientos, ¿sabe? Aunque gran parte de las aventuras en las historias antiguas transcurren cuando se internan en regiones que nunca antes habían sido visitadas, ahora hemos conquistado el planeta y ya no quedan espacios vacíos para que la imaginación acuda a pelear su propia guerra contra los poderes. Eso fue lo primero que sentí. Aquí yace todo un reino nuevo para desarrollar la imaginación de nuevas formas. Cuando se encuentra con algo como La Guerra de las Galaxias, ¿reconoce algunos de los temas de la mitología que se relacionan con héroes? Bien, creo que George Lucas estaba usando figuras mitológicas prototípicas. El anciano, como consejero, me hizo pensar específicamente en el maestro de esgrima japonés. Remember, a Jedi can feel the Force. He conocido a algunos de esos maestros y este personaje tiene algo de su carácter. Bien, también hay algo mitológico, ¿no es así? En el sentido de que el héroe es ayudado por ese extraño que aparece y le entrega un instrumento, una espada o lanza hecha de luz. Sí, pero no solo le entrega un instrumento físico, sino también un compromiso psicológico y un centro psicológico. Let go your conscious self. And act on instinct. Mientras lo hacía ejercitarse con esa extraña espada y luego se quitaba la máscara. Esa es una verdadera influencia japonesa. I'll take them myself. Cuando llevé a mis dos hijos a verla, hicieron lo mismo que el resto del público. En el momento en que la voz de Ben Kenobi le dice a Luke Skywalker, en el momento culminante, You're the boss, Luke. Let go, Luke. el público se exaltó y comenzó a aplaudir. Así es. Bien, verá, hay algo que se comunica. Es un lenguaje que le habla a la gente joven de hoy. Y eso es maravilloso. Es porque el héroe persigue algo, está detrás de algo más que la búsqueda. No es un simple aventurero. Bien, una aventura de serendipity puede ocurrir también. ¿Sabe de dónde viene serendipity? Del sánscrito Swarandipua, la isla de seda, el antiguo nombre de Ceilán. Sí, el antiguo nombre de Ceilán, y proviene de la historia de una familia que trata de llegar a Ceilán mientras le ocurren infinidad de aventuras. Por eso también podemos encontrar una aventura de serendipity. ¿Es el aventurero que inicia esa clase de viaje un héroe en el sentido mitológico? Sí, lo es. Está preparado para ello. Esto es algo muy interesante que concierne a esos temas mitológicos. El héroe está listo para alcanzar los logros que lo aguardan y son en realidad una manifestación en su carácter. Y es graciosa la manera en que el paisaje y las condiciones del ambiente encajan con la disposición del héroe. La aventura para la que se encuentra preparado es justo la que le sucede. Look, I ain't in this for your revolution, and I'm not in it for you, princess. I expect to be well paid. El mercenario Han Solo comienza como un mercenario y termina como un héroe. Era un tipo muy práctico, un materialista por carácter, al menos así se veía a sí mismo, pero era capaz de sentir compasión al mismo tiempo y no lo sabía.
La aventura le hizo evocar un aspecto de su carácter que él no creía poseer. Cree que es egoísta y no lo es realmente. Y ese es un tipo de ser humano muy querible, creo yo. Y hay un montón de personas así que se desempeñan admirablemente en el mundo. Creen que trabajan para sí mismos. Se creen muy prácticos, pero no. Hay otra cosa que los empuja a actuar. ¿Qué le pareció la escena en el bar? Es mi favorita, no solo de esta obra, sino de muchas, muchas obras que he visto en mi vida. ¿Por qué? Bien, nos encontramos en el borde de la aventura, a punto de embarcarnos hacia el espacio remoto. Y La verdadera aventura. la verdadera aventura, este es el lugar de lanzamiento y ahí es donde te encuentras con las personas que ya han estado allí y que se ocupan de las máquinas que viajan allí, donde no has estado tú. Me recuerda en cierto sentido la isla del tesoro de Robert Stevenson, la atmósfera previa al comienzo de la aventura. Estamos en el puerto, con los viejos marineros, hombres de mar, para quienes el océano es su mundo. Y así son también estas personas del espacio. Bad feeling about this. Mi escena preferida es cuando están en el compactador de basura y las paredes empiezan a cerrar. En ese momento pensé, es como el vientre de la ballena del que salió Jonás. De eso se trata, sí, es allí donde están, metidos en el vientre de la ballena. ¿Cuál es el significado mitológico del vientre? Es el descenso a la oscuridad. Jonás en la ballena, quiero decir, ahí tenemos una figura típica, entrar en el vientre de la ballena y volver a salir. ¿Por qué el héroe pasa por eso? La ballena representa la personificación, se podría decir, de todo lo que está en el inconsciente. Al leer esas cosas de un modo psicológico, el agua es el inconsciente. La criatura en el agua vendría a ser el dinamismo del inconsciente, que encierra peligro, es poderoso y tiene que ser controlado por la conciencia. La primera etapa de la aventura del héroe, cuando se lanza a la aventura, consiste en abandonar el reino de la luz que controla y conoce y desplazarse hacia el umbral. Y es el umbral a donde llega el monstruo del abismo para encontrarse con él. Y a partir de allí se dan 2 o 3 resultados. En el primero, el héroe es cortado en pedazos y desciende al abismo, hecho fragmentos para después resucitar, o si no puede aniquilar el poder del dragón tal como lo hace Sigfrido. Pero luego prueba la sangre del dragón, es decir, asimila su poder. Y cuando Sigfrido ha matado al dragón y probado su sangre, oye la canción de la naturaleza, ha trascendido su humanidad y se ha reasociado con los poderes de la naturaleza, que son los poderes en nuestra vida de los que nos aleja nuestra mente. Verá, esto que tenemos aquí arriba, esta conciencia, cree que está a cargo del negocio, es un órgano secundario. Es un órgano secundario del ser humano total y no debe ponerse a sí mismo en control. Debe someterse y servir a la humanidad del cuerpo. Join me, and I will complete your training. Cuando la conciencia toma el control, aparece este Matter, el hombre que se ha pasado al lado intelectual. I'll never join you. If you only knew the power of the dark side. No está pensando o viviendo en términos de humanidad, está viviendo en términos de un sistema. Y esta es la amenaza a nuestras vidas. Todos nos enfrentamos con ella. Todos actuamos en la sociedad, en relación con un sistema. Ahora, ¿el sistema nos devorará, quitándonos nuestra humanidad? ¿O seremos capaces de usar el sistema con propósitos humanos? ¿Nos ayudaría el héroe de los 1000 rostros a responder esa pregunta sobre cómo cambiar el sistema para que no termine usándonos?
No creo que nos ayudaría a cambiar el sistema, pero sí a vivir dentro del sistema como seres humanos. ¿Por qué medios? Bien, haciendo como Luke Skywalker, evitando pasar al otro lado y resistiendo los reclamos impersonales. Pero ya puedo oír a alguien del público diciendo, bueno, eso está muy bien para la imaginación de un George Lucas o para la erudición de Joseph Campbell, pero eso no es lo que sucede en mi vida. Por supuesto pasa. Si el hombre no escucha las demandas de su propia vida espiritual y afectiva, e insiste en seguir cierto programa, terminará en un quiebre esquizofrénico. Esa persona se ha descentrado, se ha alineado a una vida programática, totalmente ajena a la vida que le interesa al cuerpo, muy ajena. Y el mundo está lleno de esa gente que ha cesado de escucharse a sí misma. En mi propia vida he tenido muchas oportunidades de comprometerme con un sistema y de seguirlo, obedeciendo sus mandatos. Mi vida ha sido la de un rebelde. No pensaba someterme. ¿Realmente cree que el espíritu creativo tiene un campo de acción propio más allá de las fronteras? Sí, así es. Hay algo heroico en lo que usted dice. No quiero decir que usted se vea a sí mismo como un héroe. No, no es eso, pero sí me veo como un rebelde. Quizá entonces el héroe acecha en cada uno de nosotros cuando no lo sabemos. Quiero decir, nuestra vida evoca nuestro carácter y descubrimos más sobre nosotros a medida que avanzamos. Y es muy agradable ser capaces de ponernos en situaciones que evocarán nuestra mejor naturaleza y no la peor. ¿Podría dar un ejemplo? Le contaré una historia. Me estoy ocupando actualmente de una historia de los indios iroqueses. Es un tipo de historia muy frecuente entre los indios norteamericanos, que yo llamo el rechazo de los pretendientes. Una muchacha y su madre vivían en una carpa en el borde del poblado. Era una muchacha muy atractiva, pero tan orgullosa que no aceptaba a ninguno de sus candidatos. Ellos pedían su mano a través de la madre, que estaba terriblemente enojada con su hija. Bien, un día estaban las dos recogiendo leña a gran distancia del poblado, y mientras juntaban la madera, las cubrió una oscuridad terrible. No era, claro, la oscuridad normal de la noche. Cuando aparece una oscuridad así podemos estar seguros, hay un mago que trabaja. Entonces la madre le dijo, bien, juntemos un poco de ramas y construyamos una pequeña carpa para nosotras dos. Y juntemos también un poco de madera para hacer un fuego y pasaremos la noche aquí. Tras realizar todo esto, la madre se quedó dormida. La muchacha levantó la vista y se encontró con un hombre de aspecto magnífico frente suyo, con un cinturón muy valioso y un tocado de plumas negras. Él le dice, he venido a casarme contigo y esperaré tu respuesta. Ella lo acepta y también lo aprueba su madre. Y él le entrega su valioso cinturón para que sepa que sus intenciones son serias. Así el hombre se va con la muchacha. Ella ha dado su acuerdo. Los meros seres humanos no eran suficientes para ella, pero aquí encontró algo realmente. Se encuentra en otro territorio. Comienza una aventura maravillosa. Va con él a su pueblo y entran en su cabaña. La gente le da la bienvenida y ella se encuentra muy cómoda con todo. Y al día siguiente, él le dice, saldré a cazar. Así que sale de la cabaña y cierra la puerta con un golpe. Ella entonces escucha un sonido extraño. Pasa el día entero en la cabaña y cuando llega la noche, vuelve a oír ese sonido extraño. Y la puerta vuelve a abrirse y entra una serpiente prodigiosa con su lengua sibilante y apoya la cabeza en el regazo de la muchacha diciendo, ahora busca si tengo piojos en la cabeza. Y ella encuentra todo tipo de cosas horribles ahí dentro y las mata a todas. Y luego la serpiente se retira. Y un momento después de que la puerta se hubiese cerrado, vuelve a abrirse y entonces lo ve entrar convertido en un joven apuesto que le dice, ¿tuviste miedo de mí cuando me viste entrar antes? Ella le dice que no tuvo miedo. Al día siguiente,
Él sale a cazar y ella sale de la cabaña para juntar leña. Y lo primero que ve es una enorme serpiente calentándose al sol sobre unas rocas. Y después otra y otra. Y se empieza a sentir muy mal, a extrañar su hogar y sentirse desalentada. Luego por la noche vuelve a suceder lo de la serpiente y lo del hombre otra vez. Al tercer día, cuando el hombre sale, ella decide que intentará irse de allí. Así que sale, y mientras está parada en el bosque pensando, oye una voz que le habla. Se da vuelta y se encuentra con un anciano que le dice, querida, estás en problemas. El hombre con el que te has casado es uno de 7 hermanos. Son grandes magos, y como sucede con la gente de ese tipo, no tienen los corazones en sus cuerpos. Hay una colección de 7 corazones en una bolsa que está escondida bajo la cama del hermano mayor con el que tú estás casada. Debes ir y conseguirla, y continuaremos con la parte siguiente de la aventura. Ella va, encuentra la bolsa de los corazones y mientras corre una voz le grita, «¡Detente, detente!». Es la voz del mago, y ella sigue corriendo y él le dice, «¿Crees que puedes escapar de mí? Pero nunca podrás». Y justo en ese momento ella oye la voz del anciano que le dice, «Te ayudaré, querida». Y la ayuda a salir del agua. Ella ni siquiera sabía que estaba en el agua. ¿Y qué es lo que nos dice esta historia? Eso quiere decir que has abandonado la tierra firme, el sólido planeta, y que te encuentras en el campo del inconsciente. Y ella se había empujado a sí misma al reino trascendente para ser atrapada por los poderes negativos del abismo y ahora está siendo rescatada por los poderes superiores. Lo que ha hecho es elevarse por encima del campo local y colocada en el campo del poder superior de mayor peligro. ¿Será capaz de manejarlo? Si no reúnes las condiciones para estar en el lugar en que te has puesto, será como casarte con un demonio. Si las reúnes, será una gloria donde obtendrás una vida que será tuya a tu propia manera. Entonces estas historias mitológicas están tratando de expresar una verdad que no alcanzaremos de otro modo. Es el borde, la entrecara de lo que puede saberse y lo que nunca será descubierto, porque es un misterio que trasciende toda investigación humana. La fuente de la vida, ¿qué es? Nadie lo sabe. ¿Por qué son importantes las historias para alcanzar eso? Bien, creo que es importante vivir la vida conociendo su misterio y nuestro propio misterio. Hacerlo da a la vida un nuevo deleite, un nuevo equilibrio, una nueva armonía. Quiero decir, en la terapia psicológica, cuando la gente descubre qué es lo que late dentro suyo, endereza su camino y descubre qué es la vida. Creo que pensar en términos mitológicos ha ayudado a las personas. Y comprobamos que eso pasa. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace? Borra ansiedades y las pone en acuerdo con las cosas inevitables de la vida. Y pueden ver los valores positivos de lo que son, los aspectos negativos de lo que es positivo. Se trata de decirle no a la serpiente o sí a la serpiente, tan simple como eso. ¿No a la aventura? Sí, a la aventura de estar vivo, de vivir. Cuando era pequeño, las historias del rey Arturo, las historias de caballeros medievales, los cuentos de los matadores de dragones eran un elemento muy importante en mi mundo. Los dragones representan la codicia en realidad. El dragón europeo es el guardián de una cueva, en donde guarda montones de oro y vírgenes. Y no puede usar ninguna de estas dos cosas, solo cuidarlas. No hay ninguna vitalidad de la experiencia, ya sea del valor del oro o de la mujer que guarda en su cueva. Psicológicamente,
El dragón es de atarse al propio ego y estar capturado en nuestra propia jaula para dragones. Y el problema del psiquiatra es romper ese dragón, abrirlo, para que pueda tener un campo más extenso de relaciones. Y aún tuvo una paciente que se sentía sola, que hizo un dibujo de sí misma como si estuviera atrapada en las rocas. De la cintura para abajo estaba atrapada en las rocas. Y se encontraba en una costa ventosa con su pelo volando al viento y todo el oro, que es el signo de la vitalidad de la vida, encerrado en las rocas. Y el dibujo siguiente que Jung le hizo hacer, lo hizo después de algo que él le dijo. De repente, un rayo golpeó las rocas y el oro comenzó a derramarse. Y ella vio reflejado el oro en las rocas que la rodeaban. No había más oro en las rocas. Estaba todo disponible por encima. Y en las sesiones que siguieron, esos rastros de oro fueron identificados. Eran sus amigos. No estaba sola, pero se había encerrado en su propio cuartito y en su pequeña vida, a pesar de tener amigos. ¿Ve lo que quiero decir? Eso es matar al dragón. Los miedos y las cosas que tenemos, eso es el dragón, de eso es lo que se trata. Por lo menos es el caso del dragón europeo, y en chino es diferente. ¿Y cómo es? Representa la vitalidad de los pantanos, y el dragón aparece golpeando su estómago y diciendo... Como ve, es otro tipo de dragón. Y es el que otorga las dádivas y las aguas y todo ese tipo de cosas. Es la cosa más gloriosa que existe. Pero es el dragón negativo, el que nos derrumba. Lo que usted dice es que si no hay dragones allí fuera, y es probable que no los haya. El verdadero dragón está en uno. ¿Y qué es el verdadero dragón? Es el ego que nos retiene. ¿Qué es mi ego? Lo que quiero, lo que creo, lo que puedo hacer, lo que creo amar y todo eso. Lo que considero como la meta de mi vida puede ser algo demasiado pequeño, algo que nos inmoviliza. Y si es simplemente el hacer lo que el ambiente nos dice que hagamos, ciertamente nos está inmovilizando, y así el ambiente es tu dragón tal como es, reflejado dentro de ti. ¿Cómo puedo matar? ¿Cómo puede hacerlo? Matar al dragón que hay dentro de mí. ¿Cuál es el viaje que yo, que usted, que cada uno de nosotros debe hacer? Usted habla de algo llamado la aventura más elevada del alma. Mi fórmula general para mis estudiantes es: persigan su felicidad, es decir, hallen el lugar donde se encuentra y no teman perseguirla. Puede ser que mi felicidad esté en el amor de mi vida, ¿Qué será en tu vida? o en mi vida. Si el trabajo que estás haciendo es el trabajo que elegiste hacer porque lo disfrutas, ahí estará. Pero si piensas, oh Dios, no podré hacer eso, ya sabes, es tu dragón que está bloqueando el camino. Oh no, no podré ser un escritor. Oh no, no podré hacer lo que tal y tal persona está haciendo. A diferencia de los héroes clásicos, no partimos en este viaje para salvar al mundo, sino para salvarnos. Y al hacerlo, salvamos al mundo. Y quiero decir que uno lo hace. La influencia de una persona vital infunde vida sin ninguna duda. El mundo es un páramo. La gente tiene la creencia de que salvará al mundo si lo da vuelta y cambia las reglas y todo eso. No, cualquier mundo es un mundo habitable si está vivo. Y el tema es traerlo a la vida. Y la manera de traerlo a la vida es encontrar en nuestro propio caso dónde está nuestra vida y estar vivos nosotros mismos. Usted dice que debo emprender ese viaje, ir hasta allí y matar esos dragones. ¿Estoy obligado a ir solo? Si tiene a alguien que pueda ayudarlo, eso es también bueno. Pero, en última instancia, la jugada final depende de uno. En todos estos viajes de la mitología hay un lugar que todos desean encontrar. ¿Qué es? Los budistas hablan del nirvana. Jesús habla de la paz. Existe un lugar de descanso y reposo. ¿Es típico del viaje del héroe que exista un lugar que hay que encontrar? Ese es un lugar de descanso que hay en uno mismo.
Digamos que yo sé un poco de esto por el atletismo. El atleta que está en plena forma tiene un lugar tranquilo dentro de sí. Y es a partir de ese lugar que surge su acción. Si todo él está en el campo de acción, no está desempeñándose bien. Existe un centro a partir del cual actuamos. Jane, mi mujer, que es bailarina, me cuenta que también esto es cierto en la danza, que hay un centro que debemos conocer y sostener. La persona lo puede reconocer de un modo bastante físico. Pero a no ser que se haya encontrado este centro, uno está desgarrado y aparece la tensión. Sabemos que la palabra del Buda es nirvana. El nirvana es un estado psicológico de la mente. No es un lugar como el cielo, no, es algo que no está aquí en medio de la agitación, lo que se llama samsara, el remolino de las condiciones de la vida. Ese nirvana es la condición que sobreviene cuando no estamos compelidos por el deseo o el miedo o por compromisos sociales. Cuando sostenemos nuestro centro y actuamos a partir de allí. Y como todos los héroes, el Buda no nos muestra la verdad, la iluminación, nos muestra el camino hacia ella. El camino, pero también tiene que ser tu camino. Quiero decir, ¿cómo podría librarme del miedo? El Buda no puede decirme cómo voy a hacerlo. Hay ejercicios que los distintos maestros nos enseñarán, pero quizás no sirvan en tu caso. Todo lo que un maestro puede hacer es darte una pista de la dirección. Es como un faro que nos dice que hay rocas por este lado y que las evitemos. Usted habla mucho sobre la conciencia. ¿Sí? La mayoría de la gente oye ese término y al igual que yo lo comprenden veladamente. ¿Qué es? Jane y yo estábamos viviendo en Hawái en una casa pegada al océano y teníamos un pequeño lanai, una galería donde crecía un cocotero que la atravesaba y seguía más arriba, y una especie de enredadera enorme con hojas de este tamaño había crecido en torno al cocotero. Esta planta, entonces, produce unos tentáculos mínimos para aferrarse al árbol, y sabe dónde está el árbol y qué es lo que tiene que hacer. Y va creciendo de esta manera, y al abrirse una hoja, esa hoja inmediatamente se torna hacia el sol. Ahora bien, nadie puede decir que esa hoja no sabe dónde va a estar el sol, y todas las hojas hacen lo mismo, es lo que se llama heliotropismo, ubicarse hacia el sol. Es una forma de conciencia. Existe una conciencia en las plantas, existe una conciencia en los animales. Compartimos todas estas cosas. Al comer ciertos alimentos, la bilis sabe que ahí hay algo que la hace ponerse a trabajar. Vale decir, en todos los casos se trata de conciencia. Empiezo a sentir cada vez más que todo el planeta es consciente, y el mundo vegetal ciertamente es consciente. Y cuando uno vive en el bosque, como me pasó a mí cuando era pequeño, podemos observar todas estas conciencias relacionándose entre sí. Los científicos están empezando a hablar abiertamente del principio de Gaia, Ahí tiene todo el planeta tomado como un organismo. la madre tierra. Verá, si pensamos en nosotros mismos como salidos de la Tierra, en vez de haber sido arrojados aquí desde otro lado y, ya sabe, surgidos de la Tierra, entonces somos la Tierra, somos la conciencia de la Tierra. Estos son los ojos de la Tierra. Y esta es la voz de la Tierra. ¿Qué es giro? ¿Cómo podemos elevar nuestra conciencia? Bien, eso depende de saber en qué estamos dispuestos a pensar. Y para eso están las meditaciones. Y toda la vida es una meditación, en gran medida intencional. Muchas personas pasan el tiempo meditando para saber de dónde salió su dinero y a dónde va a ir a parar, pero eso es solo un nivel de meditación. O si uno tiene una familia que mantener, uno está preocupado por la familia.
Estas son todas preocupaciones muy importantes, pero tienen que ver con las condiciones físicas principalmente y con las condiciones espirituales de los niños. Pero ¿cómo uno va a transmitir una conciencia espiritual a los niños si no la tiene uno mismo? ¿Y cómo llega uno a tenerla? Entonces hay que pensar en los mitos. Los mitos sirven para transportarnos a un nivel de conciencia espiritual. Es lo que pasa, por ejemplo, si estoy en la calle 52 y la Quinta Avenida y entro en la Catedral de San Patricio. He dejado atrás una ciudad bulliciosa y una de las más ferozmente centradas en lo económico de todo el mundo. Camino por la catedral y todo lo que me rodea me habla de misterios espirituales, el misterio de la cruz. ¿De qué se trata todo eso? Y los vitrales que crean una atmósfera totalmente distinta. Mi conciencia ha sido completamente elevada a otro nivel y me encuentro ya en otra plataforma. Y luego salgo y estoy de vuelta en la otra nuevamente, pero ¿puedo conservar algo de aquello? Bueno, algunas oraciones y meditaciones que están asociadas con todo el contexto son lo que llaman mantras en la India, breves temas de meditación que mantienen a la conciencia en ese nivel en lugar de dejarla caer al nivel inferior. Y lo que finalmente podemos hacer es reconocer que este es un nivel más bajo que el otro. La catedral de Chartres que usted ama tanto, Oh, claro. también expresa una relación de lo humano con el cosmos, ¿no es así? Bien, creo que cualquiera que haya estado en Chartres ha sentido algo muy especial dentro de esta catedral. He estado allí unas 8 veces. Cuando estudiaba en París, fui hasta allí unas 5 veces y pasé un fin de semana entero identificando y mirando cada figura de la catedral. Estuve tanto tiempo que el portero, un viejito que se encargaba de la catedral, se me acercó un mediodía y me dijo, ¿te gustaría subir conmigo a sonar las campanas? Por supuesto, contesté. Así que subimos a la aguja, a la torre donde se encuentra la gran campana, la enorme campana de bronce. Y allí había una especie de sube y baja, y él se paró en uno de los extremos, y yo me paré en el otro extremo, y nos agarramos a la pequeña barra, y entonces le dio un empujón, y empezamos a movernos hacia arriba y hacia abajo, mientras el viento nos despeinaba en el lugar más alto de la catedral. Y ahí empezó el ruido debajo nuestro. ¡Pum! Se imaginará. ¡Pum! ¡Pum! Fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Y cuando todo se terminó, me llevó abajo y me dijo, quiero mostrarle dónde está mi cuarto. Bien, en una catedral tenemos primero la nave, después el crucero y al final el ábside. Y alrededor del ábside está el tabique del coro. Pero el tabique del coro de Chartres es más o menos así de ancho, y el portero me llevó hasta una puertita en medio del tabique, y allí tenía su cama y una mesita con una lámpara, y al mirar afuera vi a la Virgen Negra, la ventana con el vitral de la Virgen Negra, y es ahí donde vivía. Es así que era una persona que vivía en meditación, ¿no? Una meditación constante, quiero decir, y era algo muy conmovedor, muy hermoso. He estado allí una y otra vez. ¿Qué es lo que encuentra cuando va allí? ¿Cuál es la relación con lo que hemos venido hablando? Bien, lo primero que encuentro es que me lleva a una época en que estos principios inspiraban a la sociedad. Es decir, se puede medir qué es lo que inspira una sociedad observando cuál es el edificio más grande del lugar. Cuando nos acercamos a una ciudad medieval, vemos que la catedral es el edificio más grande. Si nos acercamos a una ciudad del siglo XVII, es el palacio político lo que se eleva por encima de todo. Y en una ciudad moderna son las oficinas y los lugares para vivir lo que se destaca más que el resto.
Y si usted va a Salt Lake City, verá todo el proceso ilustrado ante sus ojos. Primero se construyó el templo. El templo se construyó justo en el centro de la ciudad. Es decir, de acuerdo con la organización apropiada, se trata del centro espiritual desde el cual todo fluye en todas direcciones. Luego se construyó el Capitolio al lado del templo y lo superó en tamaño, y hoy la construcción más grande es el edificio de oficinas de los asuntos de ambos. Esa es la historia de la civilización occidental, desde el gótico, pasando por los períodos monárquicos de los siglos XVI y XVIII, hasta el mundo económico en el que vivimos ahora. El debate en Nueva York es ver quién construye el edificio más alto, no elogiar, sino construir el edificio más alto. Sí, son increíbles. Algunas de las cosas que se están construyendo en Nueva York son realmente increíbles y esto es un triunfo arquitectónico. Y esto es lo que la ciudad quiere dar a entender. Somos un centro de poder, un centro de poder financiero. Miren lo que podemos hacer. Es como el número de unos virtuosos de la acrobacia. ¿Pueden surgir nuevos mitos? Bien podría ser. Uno no puede predecir cómo será un mito del mismo modo que no podemos saber lo que soñaremos esta noche. Los mitos y los sueños provienen del mismo lugar, vienen de algún tipo de hallazgos que hemos hecho y que tienen que encontrar su expresión en forma simbólica. El mito, el único mito en el que valdrá la pena pensar en el futuro inmediato es el que habla del planeta. No de esta ciudad, no de estas personas, sino del planeta y de todos los que vivimos en él. Esa es mi idea principal con respecto a lo que un mito futuro puede ser, y tendrá que abordar el tema que abordan todos los mitos, la maduración del individuo, el camino gradual pedagógico, desde la dependencia a través de la adultez y hasta llegar a la madurez, y luego a la salida, y al modo de atravesarla, también al modo de relacionarnos con esta sociedad y cómo relacionar esta sociedad con el mundo de la naturaleza y con el cosmos. Son los temas que trataron los mitos, por eso el que surja tendrá que ver con todo esto, pero la sociedad a la que se referirá es la sociedad planetaria y hasta que eso no esté en marcha no tendremos nada. En esa maravillosa fotografía que tiene usted de la Tierra vista desde el espacio, se ve tan pequeña y al mismo tiempo es tan grande. No se ve ninguna división de naciones o estados, nada de esas cosas. Este podría ser el símbolo realmente de la nueva mitología que vendrá. Ese es el país que celebraremos y ese es el pueblo del que formaremos parte.